Para iniciar el trazo del patrón delantero de la blusa cuello sport, iniciamos bajando del borde superior 2 centímetros. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por los puntos marcados. Esta será la línea guía. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de talle, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que llamaremos línea de cintura. Por ser una blusa de un diseño holgado, trabajaremos con una medida de talle intermedio entre el talle delantero y posterior. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que será la línea de busto. Por la línea guía, ubicamos la medida de ancho de espalda, marcamos un punto. Esa misma medida la trasladamos a la línea de busto. Trazamos una línea uniendo los puntos que marcamos. Por la línea guía, marcamos el ancho de cuello y trasladamos esa medida a la línea de busto, marcamos otro punto. Escuadramos y trazamos una línea que una los puntos marcados. Por el borde del papel, bajamos la medida del escote de cuello y marcamos un punto. Trazamos una pequeña línea. Trazamos la curva de cuello de la base del cuello hasta la medida del escote. Por la línea alto de sisa ubicamos la caída de hombro y marcamos un punto. Trazamos la línea de hombro desde la base del cuello hasta la caída de hombro. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más 1 o 1,5 centímetros de holgura. En la línea alto de sisa colocamos la cinta métrica desde la caída de hombro hasta la línea de busto y ubicamos el punto medio. Marcamos un punto y allí metemos 1 centímetro. Con la ayuda de la regla o a mano alzada, trazamos la curva de sisa. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cintura y le daremos una holgura de 2 o 3 centímetros. Cerramos costado con una línea recta desde la sisa hasta la medida en la línea de cintura. A partir de la línea de cintura, bajamos la medida de alto de cadera y marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea que llamaremos línea de cadera, que será la misma línea de ruedo. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más la holgura de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Terminamos de cerrar costado trazando una línea semicurva suave de la línea de cintura a la línea de cadera o línea de ruedo. Cortamos el patrón. Para trazar el patrón del posterior de la blusa cuello sport, realizamos la línea guía. Del borde superior del papel bajamos 2 centímetros a lo largo del borde y marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea guía. A partir de esta línea, bajamos por el borde del papel metiendo 3 centímetros, que será el margen para el pliego del posterior. Marcamos varios puntos a lo largo y trazamos una línea recta que pase por los puntos marcados. Bajamos por la línea de pliegue la medida del talle, la misma que utilizamos en el delantero. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea que será la línea de cintura. Partiendo de la línea guía,
Bajamos la medida de alto de sisa, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea que pase por los puntos marcados. Esta será la línea de busto. En la línea guía ubicamos la medida ancho de espalda, partiendo de la línea del pliegue. Esta medida la trasladamos a la línea de busto. Marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea desde la línea guía hasta la línea de busto, uniendo los puntos marcados. Esta será la línea alto de sisa. Por la línea guía marcamos la medida de ancho de cuello, a partir de la línea del pliegue. Esa medida la trasladamos a la línea de busto, marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea que una ambos puntos marcados. Por la línea de pliegue, bajamos la medida del escote posterior, marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea corta hacia la línea alto de sisa. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos la curva de cuello desde el ancho de cuello hasta el escote. Por el alto de sisa marcamos la caída de hombro, marcamos un punto. De la base del cuello a caída de hombro, trazamos una diagonal que será la línea de hombro. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más los centímetros de holgura y marcamos un punto. Trazamos la curva de sisa. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cintura más los centímetros de holgura. Cerramos costado trazando una línea recta desde la sisa hasta la medida en cintura. A partir de la línea de cintura bajamos la medida de alto de cadera, marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea de cadera. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más holgura. Trazamos la curva suave desde la cintura hasta la medida en la línea de cadera. En la línea alto de sisa ubicamos el punto medio entre la caída de hombro y línea de busto. A partir de ese punto escuadramos y trazamos una línea recta hacia el borde del papel, pasando por el margen del pliegue. Esta será la línea del canesú. En la línea de ruedo, hacemos una extensión hacia el margen del pliegue. Por el borde del papel bajamos 4 centímetros a partir de la línea de ruedo. Trazamos la nueva línea de ruedo con una curva suave desde los 4 centímetros que bajamos al borde hasta el costado. Cortamos el patrón y separamos por la línea del canesú. Una vez cortado el patrón del posterior, enfrentamos el patrón del delantero y el canesú del posterior por la línea de hombro. Utilizamos cinta adhesiva para unir estas dos piezas. De la línea de hombro del delantero bajamos 2 centímetros, marcamos 3 puntos. Trazamos una línea que pase por los puntos marcados. Cortamos por la línea que hemos trazado. De esta manera hemos realizado el traslado de hombro.
Para patronar la vista del delantero, tomamos un trozo de papel y haremos un cuadro de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Cortamos el cuadro. Colocamos el patrón delantero sobre el papel y alineamos los bordes del patrón con el del papel. Alfileteamos. Por el hombro le damos un ancho de 7 centímetros. Trazamos el hombro y copiamos la curva del cuello. Retiramos alfileres y el patrón. Bajamos por la línea central 20 centímetros. Marcamos un punto. Trazamos una semicurva del hombro hasta los 20 centímetros. Cortamos el patrón de la vista. Para realizar el patrón de la manga, trabajamos el papel al doblez. Del borde superior, bajamos 2 centímetros a lo largo del borde y marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea guía. A partir de la línea guía bajaremos la medida del largo de la manga. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea de puño de la manga. A partir de la línea guía bajamos la medida de alto de copa. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que será el ancho de la copa. Del ángulo superior del papel, trazamos una diagonal a la línea trazada, con la medida de la mitad de contorno de sisa. Por la línea de sisa ubicamos el punto medio que llamaremos A de la diagonal. Y hacia ambos lados ubicamos los puntos medios B y C y marcamos unos puntos. En el punto B subimos 1 centímetro y en el punto C bajamos 1 centímetro. Por la línea guía metemos 2 centímetros. Trazamos la curva de sisa del delantero pasando por los puntos marcados. En el punto A subimos 1 centímetro, en el punto C bajamos medio centímetro. Trazamos una semicurva desde los 2 centímetros, pasando por los puntos marcados. Esta será la sisa del posterior. En la línea de ruedo ubicamos el ancho de puño, marcamos un punto. Cerramos la manga trazando una línea desde la línea de puño hasta la sisa.
A partir de la línea de puño bajamos 3 centímetros para el dobladillo. Escuadramos y trazamos la línea de dobladillo. Doblamos por la línea de ruedo el papel, luego cortamos por la línea de costado y seguimos por la línea de sisa del posterior. Abrimos la manga e identificamos el posterior y delantero. Cortamos por la línea de la sisa del delantero. Para trabajar el corte de tela de la blusa cuello sport, doblamos la tela enfrentando derecho con derecho. Colocamos el patrón delantero alineando el borde del patrón con el borde del doblez de la tela. Alfileteamos para evitar que el patrón se mueva a la hora de trazar en la tela. Trazamos por el borde del patrón dejando un margen de costura de 1 centímetro por el cuello, hombro, sisa y costado. En la línea de ruedo dejaremos 3 centímetros para el dobladillo. Cortamos el delantero. Para trabajar el posterior doblamos la tela enfrentando los derechos. Colocamos la parte inferior del patrón alineando su borde con el borde del doblez de la tela. Alfileteamos y trazamos dejando 1 centímetro de margen de costura por la línea de canesú, sisa y costado y 3 centímetros por la línea de ruedo para el dobladillo. Cortamos el posterior. Para trabajar el canesú doblamos la tela, enfrentando los derechos. Ubicamos el canesú alineando su línea central con el borde del doblez de la tela. Alfileteamos y trazamos dejando un margen de costura de 1 centímetro a todo alrededor, por el cuello, hombro, sisa y línea inferior del canesú. Cortamos esta pieza y la colocamos sobre la tela al doblez. Alfileteamos y cortamos nuevamente esta pieza. Así tendremos las 2 piezas del canesú. Señalamos con una marca donde va ubicada la línea de unión de los hombros al hacer el traslado de hombro, ya que allí ubicaremos el punto medio de la copa de la manga al coser. Para trabajar las mangas, ubicamos la tela al doblez enfrentando los derechos, ya que vamos a cortar las mangas a modo espejo. Colocamos el patrón extendido de la manga sobre la tela. Alfileteamos. Por la línea de ruedo trazamos sin dejar margen de costura, ya que tiene su margen de 3 centímetros para el dobladillo. Al resto de la manga le dejamos el margen de costura de 1 centímetro. Cortamos la manga. Identificamos con un pequeño piquete el centro de la manga en la copa y haremos unas pequeñas marcas identificando el delantero y posterior de las mangas al revés de la tela. Tomamos la entretela. La más cómoda de trabajar es la que viene con pegamento. La doblamos a la mitad. Colocamos nuestro patrón de la vista del delantero. Alfileteamos y trazamos dejando un margen de costura de 1 centímetro por la línea del cuello y hombro. Y por la curva trazamos justo al borde.
Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Para la confección de la blusa cuello sport, iniciamos trabajando el delantero. Ubicamos la vista de la entretela sobre la tela colocada al hilo, con el pegamento de la vista hacia la tela y planchamos. Cortamos la vista en la tela. Pasamos costura en zigzag por todo el extremo curvo de la vista. Ubicamos el punto medio del delantero del escote y la vista. Enfrentamos derechos de blusa con derecho de la vista, alineando punto medio del escote con punto medio de la vista. Alfileteamos. Marcamos una línea de 13 centímetros, será la abertura en la vista. Y de esta línea a cada lado, por el borde del escote, dejamos 2 centímetros. Trazamos líneas diagonales y formamos una V. Pasamos costura recta desde los puntos marcados en escote hasta el final de la línea trazada en V. Se realiza un corte por la línea central de la V. Se corta el exceso por los bordes de las líneas de la V. Se voltea la vista al revés de la blusa y pasamos la plancha. Se alfiletea la vista con la blusa. Se pasa costura en escote y hombros para unir vista y delantero a medio centímetro del borde. Se pasa una costura de 1,5 centímetros por donde se indicó con el pequeño corte el ancho del pliegue. Así cerramos el pliegue del posterior. Por la línea donde se hizo el traslado de hombro en la pieza del canesú, se realiza una pequeña marca. Allí realizamos un pequeño corte. En ese punto colocaremos el centro de la copa de la manga. Se enfrenta derecho de canesú con derecho del posterior de la blusa y derecho de la otra pieza del canesú con revés del posterior. Se alfiletean las 3 piezas. Se une el inferior del posterior y canesú. Se unen las 3 piezas con costura recta y zigzag. Se voltean las piezas y se repisa por donde se unió el canesú con el posterior. Se enfrenta derecho de delantero y derecho del posterior, alineando los hombros de la pieza del revés del posterior con el delantero de la blusa. Se alfiletean. Se enrollan el delantero y posterior.
se abrazan con la otra pieza del canesú. Se ubican los alfileres y se cierran los hombros con costura recta y zigzag. Se alan las piezas por la abertura del cuello para voltear la blusa. Los hombros quedan embonados. Pasamos una costura recta por el borde del escote posterior para unir las piezas del canesú en el escote. Para trabajar el cuello se dobla la blusa alineando las costuras de los hombros y los extremos del escote. Colocando la cinta métrica de canto, tomamos la medida de la mitad de contorno de cuello. Tomamos la entretela y la doblamos a la mitad. Por el borde en línea recta ubicamos la medida de la mitad del contorno de cuello de la blusa. Por el doblez subimos 7 centímetros. Esa misma medida la llevamos al otro extremo del borde del entretela, donde marcamos la medida de ancho de cuello. Marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea que una los puntos marcados en la línea que trazamos. Ubicamos la medida de la mitad de contorno de cuello y marcamos un punto. Escuadramos. Cerramos ese extremo del cuello con una línea recta. En la línea superior del cuello sacamos 2,5 centímetros. En ese punto subimos 1 centímetro. Marcamos un punto. Desde ese punto trazamos una línea recta hasta la línea inferior del cuello. Trazamos otra línea desde el centímetro que subimos y marcamos hacia arriba hasta la línea superior del cuello hasta desvanecer. Cortamos el cuello en la entretela. Colocamos el cuello en entretela sobre la tela al revés. Planchamos. Trazamos al contorno del cuello dejando un margen de costura de 1 centímetro. Cortamos. Colocamos el cuello sobre la tela de nuevo para trazar la otra pieza del cuello, enfrentando los derechos. Alfileteamos. Cortamos el cuello. Se dobla el borde inferior del cuello en el que tiene la entretela y se plancha. Se pasa costura a todo el borde de la entretela para cerrar el cuello. Se cortan las puntas sin cortar las costuras. Se corta un poco el excedente de tela. Se hace pequeños cortes en las partes curvas del cuello sin cortar la costura. Se voltea el cuello. Se plancha. Se marca el cuello sin entretela, el borde por donde se dobló en el cuello con la entretela. Se dobla el escote de la blusa para ubicar el punto medio en el posterior y hacer una marca. Se marca el punto medio del cuello. Alineamos el punto medio del cuello con el punto medio del posterior de la blusa. Colocamos el cuello sin entretela por el lado derecho de la blusa
alineando los puntos medios. Alfileteamos. Alfileteamos todo el borde. Se pasa costura recta. Se hacen pequeños cortes en los espacios curvos del cuello. Se alinea el borde del cuello con entretela con la costura que hemos hecho en el cuello. Se procede a pasar costura por el revés de la blusa. Se pasa costura por todo el borde del cuello. Enfrentamos derecho de la blusa con derecho de la manga, ubicando el delantero de la manga con el de la blusa y posterior de ambas piezas. Y el punto medio de la manga en copa con la marca de hombro del delantero. Alfileteamos. Pasamos costura recta y zigzag. Colocamos la blusa al revés. Cerramos los costados. Pasamos costura recta y zigzag. Realizamos el dobladillo en línea de ruedo de blusa y manga. Pasamos costura recta. Por último, planchamos la blusa. Así queda nuestra blusa de cuello sport.